A centoleira nace dende o mar e vive para o mar. Está dende que existen as rías baixas. Este lugar, mi familia y las varias generaciones me enseñó que es necesario mucho sacrificio, mucho amor al arte y gran dosis de creatividad tanto hacia adentro como hacia afuera. Por eso yo soy el arquitecto de su cocina, de mi lugar en la centoleira. A centoleira viene el nombre de una ensenada, un accidente natural donde se dan muy bien las centollas, ¿no? Tiene que ver con la costa y con el mar. La centoleira, que es este barco, que está navegando desde hace muchos siglos y que cuando yo llegué aquí pues ya estaba. Que yo sepa y nosotros sepamos, y según los documentos de la familia, ya existía el lugar, ya existía la casa y existía un antiguo atador, ¿no? Le llamaban el atador porque tenía que ver con el trabajo de atar los aparejos, confeccionarlos, darles color y secarlos para la pesca, para los pescadores de la zona. José Estévez, que era mi bisabuelo, era un vecino de Bon, lugar de Bon, que era la parroquia, nuestra parroquia de Beluso, era una de las parroquias de Bueu importantes, de las tres, ¿no? En aquella época estaba su vida volcada más hacia el campo, la agricultura y el trabajo en el monte. La costa y el mar estaba colonizada por fomentadores catalanes que vinieron a explotar la pesca para la salazón y exportar la sardina. La vasca nació en el año 60, 1860, en una parroquia de San Miguel, se llamaba, de Zalla, de un pueblo de Vizcaya que se llama Zalla, ¿no? Se llamaba Vicenta Leiseca. No se sabe muy bien por qué la vasca, la bisabuela, puso sus ojos aquí. No sé si hubo alguna crisis migratoria en Vizcaya y algún tipo de conflicto social. Y el asunto es que estaban recién enviudados los dos, jóvenes, y acordaron su matrimonio por carta. La manera en que lo acordaron y en que se conocieron, pues me gustaría saberla, ¿no? Como eran ya viudos, y ya pasaban pues, de una cierta edad, ya a los 20 y tantos años, pues ya eras mayor, hace 130 o 140 años. Entonces acordaron la boda por carta y aquí celebraron la boda en la parroquia de Beluso, en la iglesia de Beluso, de madrugada, de noche, porque en la época se podía ser objeto de bastantes burlas o cornetadas, ¿no? que se llamaban. Si casaban dos viudos estaba un poco mal visto. Y bueno, la fundación empieza a partir de ese matrimonio en el año 1884. Una vez que se casan, los bisabuelos vieron la oportunidad de comprar este atador y establecerse aquí en la playa. Cogieron la época de la reconversión hacia la conserva. Los industriales más importantes catalanes eran la familia Masó, a la cual está ligada la historia contemporánea de los últimos 200 años de Bueu. Como eran muy buenos emprendedores los dos, y tuvieron muy buena relación con Masó, tal es así que el bisabuelo fue tornero en la fábrica de conservas que empezó en los años 10-20. La bisabuela se convirtió en una especie de alcaldesa marchante de Masó de los productos de la isla de Ons. Entonces, en esa época fue cuando se empieza a reconvertir este atador. Y ya lo ven más como un refugio de pescadores, se empieza a preparar alguna caldeirada con el pescado de pequeños pescadores de la zona, ¿no?
Es una receta muy tradicional y muy sencilla. Empezamos con un sofrito de verduras, cebollita, pimiento rojo, pimiento verde. Sofreímos, luego las patatitas chascadas, que van como rotas para que el guiso quede más espesito, y las rehogamos, pimentón, un poquito de fume de pescado, dejamos cocer un poquillo por espacio de 10-12 minutitos hasta que la patata empiece a pinchar. Y luego ya, por último, el pescado. Solemos utilizar pescados de roca, ya sea sargo picudo o lubina. También puede ser de merluza, por supuesto, o también puede ser pues, de rubio, de cualquier otro pescado, pero bueno, un poquillo dependiendo de lo que haya en el mercado, claro. Siempre pescado fresco. Dejamos que haga chup chup y ya está. Es muy sencillo. Los bisabuelos tienen 4 hijos, de los cuales hay un varón, que es el Ángel, y 3 niñas. Mi abuelo nace en 1901, reformaron la edificación del Atador y le dieron un piso a mayores. Y habrá 3 casas, 3 viviendas para las generaciones posteriores. La bisabuela, que era bastante inteligente, se preocupó de que durante la Guerra Civil, al principio, no estuviera aquí su hijo, pues lo iban a mandar al frente, ¿no? Lo envió en un barco desde Vigo para Argentina, para que viviera en Argentina y, bueno, y se buscara un porvenir. Esa es la época que el abuelo Ángel trabaja en el comercio de coloniales, vinos y alimentación en Buenos Aires. Una vez que pasó la crisis de la guerra, el abuelo vuelve y fue cuando va a coger las riendas de lo que es la casa del antiguo Atador y las riendas de la vizcaína, de su madre. El abuelo, con sus conocimientos ya adquiridos y formado, al volver, pues tiene los cimientos para que este negocio fuese realmente próspero como lo fue. Supo aprovechar los recursos que tenía de su madre, supongo que la inteligencia también de su madre. Además, coincidíamos con la posguerra, que realmente pues, estaba todo pues, empezando de cero, ¿no? Y la casa fue creciendo y se empleaban a los trabajadores y vecinos de la zona para trabajar en las viñas y en las fincas que tenían los bisabuelos y que fueron heredadas por mi abuelo. En pleno auge de crecimiento, el abuelo conoce a la panadera, que traía el pan, que era la panadería la más importante de la zona, y bueno, se enamoró de la panadera, como le llamamos, que era hija de la bicha, que la apodaban la bicha, en Bueu, y se enamoró de Carmen, ya siendo bastante, la verdad, debían ser bastante mayores, porque en esta familia las bodas fueron siempre bastante maduros, en la época era un atrevimiento. Estamos en la panadería La Bicha, una panadería que vamos en la 5ª generación. Y bueno, de aquí salió la abuela de Julio. Era mi tía, hermana de mi padre, una de los 8 hermanos que eran. Ya sus abuelos tenían la panadería y ella trabajaba en la panadería, que le salían unas empanadas riquísimas. Y para los pasteles también tenía muy buena mano. Comparándolas con las de ahora, para mí eran empanadas de tartera, porque se traía el pescado troceado, un buen pinto, unas sardinas o caballa, de pulpo, pero se cortaba en trozos. Y luego, al momento de comerla, como llevaba las espinas, había que levantar la tapa, por eso yo digo de tartera. También venían las señoras, traían los ingredientes de las empanadas y se las elaborábamos aquí. Y aparte, antes también en cada casa se hacía pan para toda la semana. Entonces lo traían y se le cocía. Carmen, pues, estaba en todas esas tareas hasta que se casó y pasó a formar parte de la familia de Julio. Fue una unión un poco estratégica, porque unirse con una panadera en el momento donde hay que surtir al pueblo de harina y aceite y que no había y que era muy buena cocinera, pues lo tenían todo. Fue la gran cocinera y la que le fue dando a su cocina pues la evolución que necesitaba, ¿no? Tanto en los guisos de pescado como en las empanadas,
algunos postres. El tema de la empanada es una tradición en Galicia y tiene mucho que ver con la panadería. Innovaría con lo que son los rellenos de las empanadas y con las mezclas de harinas. Hay una empanada típica que seguimos haciendo hoy en día, que es maíz, trigo y centeno, con molusco como la zamburiña, con vieiras, bacalao y otros pescados. Un clásico de la cetoleira es la empanada de vieiras. Y lo que solemos hacer es, hacemos una masa que es 3 partes de maíz, 2 partes de centeno y 1 parte de harina de trigo, con lo cual es una masa más bien oscurita. La amasamos con un poquillo de levadura también, la dejamos que repose el tiempo, 15 minutitos, 20 minutitos, y luego ya cuando ya está listo tenemos ya preparado lo que se llama aquí la zaragallada, que es un sofrito también con sobre todo cebolla y pimientos. También se le puede añadir un poquito de tomate picadito. Rehogamos. Y le añadimos el relleno que queramos. Las vieiras las colocamos por encima de la zaragallada, para lo cual usamos, por supuesto, las vieiras frescas y de mayor calidad. Y tapamos. Pintamos la empanada cuando ya lleva 10 minutitos, 15 minutitos en el horno. La pintamos para que la masa ablande y quede más brillante. Y terminamos. La cocción al horno, 20-25 minutos, depende de la temperatura del horno, a 190 está bien. Y luego ya para comer. Siempre hay una relación muy buena, aparte de trabajadores, con proveedores. Cada vez quedan menos lobos de mar que venden a través de la cofradía, que sigue pescando. Para mí no es cuestión de precio, sino que es una relación como muy familiar, ¿no? Tengo un barco muy pequeño de madera, de esos antiguos, que lo ves y dices, ¿cómo puede nadar esto? Y vamos, me dedico solo a esto, a cosas muy pequeñas, en pequeña escala. El pulpo, la rebaliza, así, y a la vieira, más que nada, en invierno. Yo con 14 años salí de la escuela y falleció mi madre, y la madre de Julio y el padre me dijeron de venir a trabajar para aquí, que sería tratado como un hijo más. Y no, tampoco quise aquí, decidí ir para el mar. El mar para mí lo es todo. No me veo en otro sitio más que no sea el mar. La época dorada del abuelo Ángel coincide cuando se casa con la Bicha, con Carmen, la panadera, y tienen 3 hijas. Que se queda, digamos, con la casa matriz es mi madre, que se casa en el año 65. Bueno, en la época de novios fueron como 2 actores de cine, porque eran muy guapos los dos. La idea de mi padre era ir a Holanda para buscarse allí un porvenir. Pero fue el abuelo Ángel el que más o menos le convenció de que el futuro estaba aquí por venir, como así fue después, y mis padres pues se unieron a esa cadena de evolución. Se empieza a ver que la gente quiere pasar largas estancias de veraneo. Mi madre Tina y mi padre Julio fueron quien de ver a tiempo el auge del turismo, creando el hostal-restaurante La Vizcaína en el año 65. Yo soy Concha, soy vecina de aquí de toda la vida. Las conocí porque éramos amigas, éramos más o menos de la misma edad. Y aquí antes del hostal y antes de las bodas y todo, antes era una taberna. Tina y yo, la madre de Julio y yo, fuimos primero estuve en una escuela que había aquí, luego fuimos al colegio para Cangas, para las monjas. Ella, si quería escapar, nunca quería ir. Y una vez nos faltó, no estaba aquí, desapareció. Dentro de un armario, se metiera dentro de un armario de la ropa. Bueno, hacía cosas del diablo. Hacía dentro cosas. De un armario apareció Tina. Pero trabajar le gustaba, ¿eh? Tenía un corazón. Fueron tan jóvenes también. Sí, murieron mala jóvenes. Suerte que murieron tan jóvenes. Sí, tanto uno como otro. Sí. Era una mujer que imponía, pero muy, no sé cómo explicarte, muy familiar, muy trabajadora. Para ella, la gente que trabajaba para ella no era empleados, era más bien familia. Yo soy de la Isla de Ons. Mi familia está unida a la Centoleira porque ya mi abuela trabajó aquí, tías, mi madre incluso también trabajó aquí en la cocina. La madre de Julio siempre me estaba que viniera para trabajar aquí, que viniera, y yo que no. Y mira, al final
Después de ya no estar, vine a trabajar aquí. A mí me gusta mucho el marisco, el arroz aquí está muy rico. Bueno, es que aquí está todo... Claro, y dirás tú, ¿y tú qué vas a decir que estás en la cocina? Pero bueno, no, está bien. Además se le pone mucho cariño también. Mi madre y mi padre pues, se empeñaron en que había que conseguir un atractivo turístico en la taberna de tener el marisco expuesto en los acuarios. La luna de miel, uno de los viajes de las partes fue por el norte de España y parando en Santander vieron algún reclamo en algún sitio donde había cetarias o en algún restaurante que había un escaparate con marisco. Entonces mi padre evidentemente le gustó la idea y lo que hizo fue luchar con el tema de permisos, luchar con la obra y luchar para poder hacer el tendido de la tubería desde el bar hasta las rocas que hay enfrente en la playa. Los acuarios los hizo con sus manos y los disecados y el mostrador, los trabajos de carpintería, los hizo con un carpintero de Ribera de aquí, de Bueu. Porque nosotros a mucha gente que nos pregunta le decimos de broma que esta Adorno estuvo navegando en el mar, ¿no? Y a los niños sobre todo les gusta creer eso. Justo cuando está la eclosión del turismo, le unimos el mercado de la gente de la zona que empezaba a casarse y a querer celebrar las bodas con una oferta gastronómica más potente. La boda típica era el cocido gallego. Después fue la boda con vieiras y carnes asadas. Vieira y carne asada, el marisco que había. Inmediatamente, un año o dos después, fue la eclosión del marisco. Pero hasta entonces el marisco no se utilizaba y era comida de pobres durante todo el siglo XX, hasta el año 1970. Y ya no hablemos de los percebes, ¿no? Todavía más tarde se empezaron a valorar. Hubo años que hemos hecho hasta 52 bodas, era batir récords y récords y récords, porque la gente no quería jardines, solo quería comer, comer. Se han hecho bodas aquí que venía la gente, vecinos a casarse, no tenían dinero y se les fiaba. Iban pagando cada mes o según acordaran con Tina y con Julio, 1000 pesetas a la semana, que según fueran haciendo, pero ningún vecino quedaba sin hacer una boda porque no tenía para pagar la boda, para venir a comer. Los años 70 son de mucha prosperidad, se hacían bodas todas las semanas. Claro, llegó a un punto donde en los 80 no se podía crecer más. En esos años, principios de los 80, se inventan las cestas de marisco. Hablamos de centollas, hablamos de centoleira y para hacer honor al nombre de la casa, nuestro producto estrella dentro del marisco es la centolla. Y lo que interesa es ir al origen de la primera comercialización, que es en La Lonja. Para escogerlas, los machos, las hembras, por tamaños, clasificarlas, ver si están llenas y poder tener un buen producto, un buen género, ¿no? Es difícil, y yo mismo lo sé después de tantos años de lo que he aprendido, porque no aciertas 100%. Hay 3 maneras de verlas. Se le ve el pecho, la tapa del pecho del cuerpo si está dura, se le ve la uña y sobre todo se le ve dentro de la tapa la vena. La vena que viene del estómago, ¿no? Esta no está mal de comida porque está dura y tiene la vena más o menos con carne. La vena interior es lo que le vemos aquí, ¿no? La echamos aparte. Centollo hay bueno todo el año y hay malo todo el año. Pero claro, cuanto más nos acerquemos al mes de enero, febrero, es cuando están machos y hembras, están en las mejores condiciones. Bueno, es el patrón de la cofradía, ser un marinero más y un poco velar porque este sector se mantenga. Con el tema, por ejemplo, de centollo, los restaurantes de la zona y compradores que se dedican para después vender. Es decir, que hay un amplio abanico de clientes que vienen a La Lonja a comprar el producto. El centollo, simplemente cocido. Pero bueno, mi señora hace unas empanadas de centollo que te puedes morir. Se eligen, se escogen, las cocemos en agua de mar
Y después la ceremonia de abrir y partir una centolla, para mí pues lo fui mamando y aprendiendo toda la vida, viendo a mi padre, de cómo le abrían las patas, le rompían las patas sin arrancarle la carne del pecho, cómo se abría la parte por la parte de atrás, cómo se limpia, cómo se trocea y cómo se adorna lo que es el caparazón para que quede florido, lo que es la comida de dentro, ¿no? Esto se coloca en una cesta después, siempre lo adornamos con hojas de laurel, que le pongo debajo de todo el marisco. Mis padres engranan el crecimiento del negocio con el crecimiento de la familia. Los hijos, los tres, nacimos en el 66, 68 y 69. A mí me tocó nacer en esta casa como mi hermana, nacimos en la ventana de la que es la cocina actualmente y me crié prácticamente pues viendo el trajín de esa cocina que ya se reconvirtió en cocina justo después de nacer yo. Estudiaba la tabla de multiplicar encima de un saco de patatas y montando patatas, ¿no? A partir de los 12, 13 años, veranos ya eran de bastante trabajo y ayudábamos a nuestros padres. Hemos estudiado lo que hemos querido y yo hice arquitectura, ¿no? Para mí pues, era realmente mi plan B. Fallece mi padre, cojo las riendas junto con mi madre, hasta que fallece mi madre en el año 2004. Y ahora lo que soy es arquitecto de la cocina. Nos organizamos perfectamente porque tenemos un gran equipo, todos son sonrisas, todos son alegrías, siempre bromas y lo llevamos perfectamente a pesar de mucho trabajo, que los zapatos te aprietan al cabo del día muchísimo, pero lo pasamos genial y entonces pues es la única forma de llevarlo bien y que te guste un poquito la hostelería. Ha pasado muchísima gente, todos los presidentes de la Xunta de Galicia vinieron aquí, muchos ministros, mucha gente política, deportistas. Una de las personas que nos visita todos los veranos es el periodista Ribagorda y nos quiere mucho, nosotros él también. Ha venido el año pasado para probar el cangrejo real y muy contentos. A nosotros le agradecemos mucho que nos visite porque la apreciamos mucho. Centoleira es memoria, es pasado. A mí me gustan los lugares que tienen eso, ¿no? El peso, el valor de la tradición, ¿no? De generaciones y generaciones velando, ¿no? Es un lugar, como decía Joel Robuchón, que a él le gustaba mucho, es un lugar que tiene alma, ¿no? Y a mí me gustan los restaurantes que tienen alma, que entras y te quedas prendado cuando ves las estanterías, ves el producto, ves las reliquias, ¿no? Que guardan, ¿no? Es un lugar donde me gusta mucho tomar el aperitivo, siempre acompañado, pues, recuerdo pues, un cangrejo real maravilloso, recuerdo esas nécoras, recuerdo la centolla que te pueden poner en un momento dado de aperitivo, ¿no? Son una gente que vela mucho por el producto y luego es un lugar que me transmite una paz. Está en esa playa de Beluso, esa tranquilidad, ese mar, donde solo oyes el ruido de las gaviotas, ¿no? Me trasladan placeres gustativos y gastronómicos muy altos y me trasladan una paz y un sosiego inmenso, que es lo que yo busco precisamente en los viajes y en mis visitas a Centoleira cuando veraneo allí en las Rías Baixas, en mi amado Aguete. Muchas veces me preguntan cuál es el secreto de Centoleira. El negocio funciona por varias cosas. Primero, porque es un capital muy importante que heredamos. Y segundo, pues que para dirigirlo hay que tener sacrificio y perseverancia todos los días. Puertas para afuera y puertas para adentro. En este barco factoría, la sala de máquinas es nuestra cocina. Mi función y empeño es que este barco no deje de brillar.